Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas de universidad correspondiente pues, a primer curso de ingenierías, incluso del grado de matemáticas o el grado de física, donde vamos a describir el procedimiento general para resolver cualquier ecuación diferencial lineal y homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer es justificar el porqué de ese nombre. Entonces, tenemos aquí una ecuación diferencial, puesto que aparece una función, en este caso y, que es una función que depende de una variable, vamos a llamarle t, podría ser la variable x, pero bueno, variable t, es una ecuación, como digo, porque la incógnita es esta función, es diferencial la ecuación, puesto que aparece alguna de las derivadas de esa función. También es lineal porque la función y las derivadas que aparecen pues no están elevadas al cuadrado dentro de una raíz, es decir, no aparecen operaciones no lineales. La ecuación diferencial es de segundo orden porque aparece hasta segunda derivada. Es homogénea porque a la derecha del igual no tenemos una función de esta variable t, ni siquiera un número tenemos que es igual a cero, ¿vale? Eso la hace homogénea. Y con coeficientes constantes, es decir, los numeritos a, b y c no son funciones de la variable t, ¿vale? Son coeficientes constantes. Es importante decir que a es distinto de cero, porque si a fuese cero, pues esta ecuación diferencial no sería de segundo orden, sería de primer orden, ¿vale? Por tanto, eso es el porqué del nombre. Entonces, la cuestión es, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial de este tipo? Entonces, el vídeo lo que trata es de explicar el método general, entendiendo el porqué de cada paso que vamos a hacer. Por tanto, puede ser un vídeo largo, pero es un vídeo bastante clave y fundamental para entender cómo se resuelven estas ecuaciones y por qué se resuelven de esta manera. Entonces, lo primero que hacemos ante una ecuación diferencial de este tipo es proponer un tipo de solución. Proponer un tipo de solución, que no sería muy descabellado pensar que la solución pueda ser de tipo exponencial. ¿Por qué? Pues porque aquí aparecen las derivadas de esa función y la derivada de una función exponencial es esa función exponencial, salvo alguna corrección, al aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Pero una función exponencial puede ajustarse bastante bien a lo que es la solución de una ecuación de este tipo. Y si no, pensemos, por ejemplo, en una ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, una ecuación, por ejemplo, como esta, y' igual a k por i, ¿vale? Entonces, esta ecuación la podemos resolver y vais a ver, eh, porque al final esto tiene que ver con la función exponencial. Entonces, no sería muy descabellado si la solución de esta ecuación diferencial de primer orden, que también es lineal, tiene que ver con una solución de tipo exponencial, pues que la de segundo orden sea también de tipo exponencial, no es nada descabellado, ¿vale? Entonces, pues fijaos aquí qué es lo que tenemos. Pues y', esto es la derivada de la función y respecto de la variable que hemos dicho t, ¿vale? Esto igual a k por i, ¿vale? Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden, es de variables separables, ¿vale? Si paso i dividiendo el diferencial de t multiplicando a la otra parte, me queda diferencial de i partido por i igual a k diferencial de t. Por tanto, llegado a este momento, pues ya integramos, por tanto, aquí me queda la integral de diferencial de i partido i, pues eso es el logaritmo neperiano de i, y a la derecha pues me quedaría k, que es una constante, sale de la integral de diferencial de t, que es t. Esto más pues una constante de integración. Por tanto, si de aquí ya despejamos y, aplicando la definición del logaritmo, me queda que esto es e elevado a k por t más c. Y esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Elevado a k por t por e elevado a c. Esto lo puedo renombrar con una nueva constante, c', por tanto al final me queda que esto es c' por e elevado a k por t. Es decir, una ecuación diferencial lineal y homogénea como esta, porque esta también es homogénea, basta pasarse esto a la izquierda para ver que me queda el cero a la derecha y sería pues como esta ecuación donde no aparece la segunda derivada. Entonces, una ecuación diferencial de este tipo admite una solución de tipo exponencial. Por tanto, como digo, no es descabellado pensar que la de segundo orden pueda ser de ese tipo. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a intentar proponer una solución de tipo exponencial para la de segundo orden y a partir de ahí vamos a ir deduciendo cositas. Como digo, propongo una solución para esta ecuación que sea de este tipo, e elevado a r por t. Ahí lo veis, la función y depende de la variable t, y aquí en el exponente pues me aparece pues una constante por ahí multiplicando algo parecido a lo que salía en la de primer orden, ¿vale? Por tanto, si pensamos que esto pueda ser solución de la ecuación diferencial, pues tiene que verificar, tiene que cumplir la ecuación diferencial. Entonces, en la ecuación diferencial me aparece la primera derivada y la segunda. Por tanto, lo primero que hago es calcularlas, ¿vale? Y', que es la derivada de esta función respecto de la variable t, pues nada, derivada de e elevado a r por t es lo mismo, elevado a r por t por la derivada del exponente, regla de la cadena. La derivada del exponente es r,
¿vale? Por tanto, me queda que la derivada es r por e elevado a rt. Esto sería la primera derivada. La segunda derivada, volvemos a derivar. Tenemos r, ¿vale? Por la derivada de la exponencial, que es r por e elevado a rt. R por r al cuadrado, por e elevado a rt. Por tanto, si ahora introducimos y' e y segunda en la ecuación diferencial, tenemos lo siguiente: a por y segunda, que es r al cuadrado por e elevado a r por t, más b por y', que es r por e elevado a r por t, más c por i, que es e elevado a r por t, esto debe ser igual a cero. Y fijaos que esto es una ecuación donde en un principio la incógnita es esta r, ¿vale? Porque si yo aquí conozco esta r, pues en un principio ya tengo una solución de esa ecuación diferencial. Por tanto, pues aquí veo que puedo sacar la exponencial factor común. Si tengo elevado a r por t, factor común me queda dentro del paréntesis a r cuadrado más br más c, ¿vale? Igual a cero. Por tanto, aquí tengo una ecuación pues factorizada, pues para que esto sea cero, pues se tiene que cumplir o bien que e elevado a r por t sea igual a cero, o bien que a por r al cuadrado más b por r más c sea igual a cero. Pero e elevado a rt e igual a cero, esto es una ecuación sin solución, porque es bien conocido que la exponencial nunca se anula. La función exponencial, recordad que es una función de este tipo, esta función nunca se hace cero. Por tanto, esa ecuación no tendría solución, así que nos vamos a quedar con la parte importante, que es esta ecuación de segundo grado, que es importante y que me copio por aquí arriba. Pues bien, tenemos esta ecuación de segundo grado donde la incógnita es r. Una vez tengamos esa r, pues ya tendríamos aquí determinada pues una solución de esa ecuación diferencial. Entonces, claro, tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Ante una ecuación de segundo grado, recordad que se pueden dar tres casos: o que haya dos soluciones distintas, una solución doble, o que no haya solución real. Así que vamos a analizar qué ocurre en cada uno de esos tres casos. En el caso en el que tenga dos soluciones distintas, r1 y r2, pues en un principio tenemos dos soluciones para esta ecuación diferencial que puedo expresar de la siguiente manera: y1 sería igual a e elevado a r1 por t, esta sería una solución, e y2 que sería e elevado a r2 por t. ¿Vale? Y aquí tenemos dos soluciones que son linealmente independientes, dos soluciones linealmente independientes. Por lo que la solución general de esta ecuación diferencial va a venir dada por una combinación lineal de estas dos, es decir, voy a llamar i de t, ya indico que depende de la variable t, lo podía haber indicado aquí antes. Como digo, es una combinación lineal de dos soluciones que son linealmente independientes. Por tanto, a elevado a r por 1 por t más b por e elevado a r2t. De esta manera aquí tendríamos la solución general de esta ecuación diferencial. Vamos a verlo ahora con un ejemplo y así determinamos la solución. Bien, pues tenemos el siguiente ejemplo, la siguiente ecuación diferencial: y segunda más y' menos 2i igual a 0, y además me dan aquí dos condiciones sobre la función y la primera derivada en un punto concreto en t igual a 0. Me dicen que la función en 0 vale 1 y que la primera derivada en 0 vale menos 1. Por tanto, esto es lo que llamamos un problema de valor inicial. Tenemos la ecuación diferencial con unas condiciones iniciales. Esto es lo que se llama un problema de valor inicial, que podemos garantizar que la ecuación diferencial va a tener solución única por un teorema muy conocido en ecuaciones diferenciales que se llama el teorema de Picard, ¿vale? No voy a hablar sobre este teorema, pero si se dan condiciones en una ecuación diferencial, aquí en este caso es de segundo orden, se dan condiciones sobre la función y sobre la primera derivada, no sobre la segunda, ¿vale? Ya sobre la segunda ya no estaría garantizada la existencia y la unicidad. Entonces, si tengo en general una ecuación diferencial de orden n y me dan condiciones sobre la función ya hasta la derivada n-1ésima, ¿vale? Siempre un orden menos que el orden de la ecuación diferencial, entonces, por este teorema de Picard que digo, se garantiza la existencia y unicidad, ¿vale? Por tanto, me están dando esto, y esto en definitiva lo que me va a permitir, pues a la hora de obtener la solución general, voy a poder calcular estas constantes a y b. ¿Vale? Entonces, antes de eso, se me ha olvidado decir antes otra cosa. La ecuación esta de segundo grado, de la que vamos a distinguir esos tres casos, se llama ecuación auxiliar o característica de la ecuación diferencial. Y fijaos cómo tiene una estructura bastante parecida a la ecuación diferencial, entonces no voy a estar haciendo la proposición de la solución de tipo exponencial para deducir al final esto, ¿vale? Esto es algo que sabemos que podemos utilizar directamente, que, como digo, tiene una estructura bastante parecida a la de la ecuación diferencial. Tenemos las constantes a, b y c,
y donde dice y segunda, pues aquí tenemos la variable esta r elevada al cuadrado, donde dice la primera derivada tenemos r, y donde dice aquí la función, pues ya no tenemos nada, ¿vale? Y así tenemos la ecuación esta de segundo grado completa, ¿vale? Por tanto, en este caso, pues a la vista de esta ecuación diferencial, pues la ecuación esta auxiliar o característica de segundo grado va a ser la siguiente. Pues va a ser r al cuadrado más r menos 2 igual a 0. ¿Lo veis? Sustituimos, en definitiva, y segunda por r al cuadrado, y prima por r, y la y, pues en este caso ya por nada, ¿vale? Por tanto, aquí me quedaría el coeficiente. Entonces, nada, tenemos esta ecuación de segundo grado que es completa, ¿vale? Resolvemos esta ecuación de segundo grado y me queda r es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 4 por 1 por 2, que es 8, partido 2, me queda entonces menos 1 más menos raíz cuadrada de 9, que es 3, partido 2. Es decir, menos 1 más 3 es 2, entre 2, 1, menos 1 menos 3 es menos 4, entre 2 menos 2. Por tanto, aquí vemos que la ecuación característica tiene dos soluciones distintas, que es el caso que estamos considerando en este primer caso. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial va a venir dada de la siguiente manera. Va a ser a por e elevado a la primera solución, fijaos que era R1 por t, R1 será en este caso 1, ¿vale? A por e elevado a 1 por t, ¿vale? Más b por e elevado a R sub 2, que en este caso es menos 2, por t, ¿vale? Por tanto, esto es la solución general de esta ecuación diferencial, pero claro, tenemos aquí un problema de valor inicial en el sentido en el que se están dando condiciones, nos están dando condiciones acerca de la función y su primera derivada en un punto concreto. Por tanto, aplicando esas condiciones vamos a poder calcular el valor de estas constantes. Por tanto, fijaos, aquí este 1 ya por lo pronto lo voy a quitar, y entonces, como la ecuación diferencial me da condiciones sobre la primera derivada, pues lo que hago en primer lugar es calcular la derivada de la función y la derivada de la solución. En este caso, pues nada, tenemos que esto es la derivada de esta función, pues derivada de una suma, suma de derivadas, aquí me queda a por e elevado a t, ¿vale? Y aquí me quedaría, haciendo la derivada ahora de esta segunda función exponencial, aplicando la regla de la cadena, el menos 2 me va a pasar delante multiplicando al derivar el exponente, por lo tanto me queda menos 2 por b por elevado a menos 2t. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a aplicar las condiciones. Si aplicamos las condiciones, ¿vale? Tenemos que y en 0, ¿vale? La función y en 0, simplemente me voy aquí, sustituyo t por 0, aquí me queda a por e elevado a 0, pues eso es a, luego más b por e elevado a menos 2 por 0, pues eso me queda que es b. Es decir, y de 0 vale a más b, y me dice el ejercicio que eso es igual a 1. ¿Vale? Y luego la primera derivada en 0, pues sería, me voy aquí, sustituyo en t igual a 0, me quedaría a por e elevado a 0, que eso es a, luego menos 2 por b por e elevado a menos 2 por 0, eso es 1, multiplicado por 2b me quedaría así, por tanto, y' en 0 es a menos 2b, y eso es igual a menos 1. Por tanto, aquí me queda pues un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, resolvemos, pues aplicamos reducción, por ejemplo, restamos ecuaciones, las a se me van, me queda b menos menos 2b, pues esto es 3b, y 1 menos menos 1 es 1 más 1, que es 2. Por tanto, aquí tenemos que b es igual a 2 tercios, ¿vale? Por tanto, a, despejando aquí, me queda que es 1 menos b, es decir, 1 menos 2 tercios, que eso es igual a 1 tercio. Por tanto, ya puedo dar la solución de este problema de valor inicial, ¿vale? Que va a ser simplemente a y de t. Va a ser a, que es 1 tercio, ¿vale? Era por e elevado a t, ¿vale? Luego más b, que es más 2 tercios, por e elevado a 2t. Perdón, por e elevado a menos 2t, ¿vale? Y de esta manera, pues ya tendríamos la solución de nuestro problema de valor inicial. Podéis comprobar si queréis haciendo la primera derivada de la segunda y sustituyendo en esta ecuación diferencial, que al final se cumple, ¿vale? Por tanto, ya hemos analizado el primer caso, cuando tenemos dos soluciones reales distintas, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una solución doble. Bien, en el caso en el que tengamos una solución doble, vamos a ver cómo procedemos. Entonces, recordad, la ecuación característica es esta, ¿vale? Si yo tiro a resolverla, aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado, me queda que r es igual a menos b más menos la raíz cuadrada, en este caso de b al cuadrado, menos 4ac partido 2a. Entonces, para tener solución doble, lo que tiene que ocurrir es que el discriminante, es decir, el interior de la raíz cuadrada, el b cuadrado menos 4ac, tiene que ser 0.
¿vale? Entonces, si la solución es doble, el interior de la raíz va a ser 0, por tanto, nos va a quedar que R va a ser igual a menos B partido 2A. Tendría dos soluciones reales que son iguales y que es menos B partido 2A, ¿vale? Por tanto, esto es lo que tendríamos, que R va a ser igual a menos B partido 2A. Entonces, pues está claro, ¿vale? Está claro que esta función, ¿vale? Esta función I igual a E elevado a R por T, pues va a ser solución de la ecuación diferencial. Pero claro, como la ecuación diferencial es de segundo orden, necesito dos soluciones que sean linealmente independientes, ¿vale? En el caso anterior, cuando tenía dos soluciones reales distintas, pues ahí tenía claro cuáles eran las dos soluciones linealmente independientes y luego hacía la combinación lineal. Pero claro, en este caso, al ser la solución de la ecuación característica, al ser doble, de ahí solamente me sale una solución y necesito dos soluciones que sean linealmente independientes. Por tanto, voy a proponer para la solución general de esta ecuación diferencial no solamente la exponencial, sino la exponencial multiplicada por una nueva función, ¿vale? Por tanto, voy a llamar I de t a la solución general, la propongo de la siguiente manera: e elevado a r por t por una nueva función que voy a llamar u, que depende de la variable t, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser obligar a que esta solución general sea solución, obviamente, de la ecuación diferencial. Por tanto, necesito calcular la primera derivada y la segunda derivada, ¿vale? Entonces calculo la primera derivada, y' de t. Pues nada, hacemos la derivada de esta función, esto es derivada de un producto, ¿vale? Derivada de la primera, derivada de esta exponencial es r por elevado a r por t, por la segunda sin derivar, u de t, más la primera sin derivar, e elevado a r por t, por la derivada de la segunda, la derivada de u de t, pues eso es u' de t, ¿vale? Aquí veo que puedo sacar la exponencial factor común y me quedaría e elevado a rt, y dentro del paréntesis me quedaría u' de t, ¿vale? Más ru de t. RU de C. Aquí tenemos la expresión de la primera derivada. Vamos a calcular ahora la segunda derivada, ¿vale? Volvemos a derivar, ¿vale? Entonces tenemos aquí, derivo por aquí la derivada de este producto, tenemos derivada de la primera, ¿vale? Derivada de esta función, pues eso va a ser r por r, es decir, r al cuadrado por elevado a rt, por la segunda sin derivar, u de t, más la primera sin derivar, r por elevado a rt, por la derivada de la segunda, es decir, u' de t, ¿vale? Más, de nuevo aquí tengo otro producto, derivada de la primera, derivada de la exponencial, r por elevado a rt por la segunda sin derivar, u' de t, más la primera sin derivar, elevado a rt por la derivada de la segunda, derivada de u' de t, pues eso es u segunda de t. Bien, llegado a este punto vamos a sacar la exponencial elevado a rt factor común, y dentro del paréntesis me va a quedar u segunda de t, más, si tiro fuera la exponencial, aquí me queda RU' más RU', pues eso es 2RU' de t, ¿vale? Más finalmente me queda r cuadrado por u de t. Así que nada, fijaos, ya tenemos aquí I de t, tenemos la primera derivada de la función I de t y la segunda derivada, así que me voy a quedar con eso. Bien, después de todo este proceso de derivar, que nos ha llevado un poco de faena, tenemos aquí I prima e I segunda, lo que vamos a hacer va a ser sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial, ¿vale? Por tanto, sustituimos aquí, aquí y aquí en la ecuación diferencial y nos queda lo siguiente. Bien, ya hemos hecho la sustitución en la ecuación diferencial, entonces aquí estoy viendo que puedo sacar la exponencial e elevado a rt factor común, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a ver qué términos multiplican a u segunda, a i prima y a u de t, ¿vale? Entonces, a u segunda solamente la tenemos aquí en este término, entonces me queda a por u segunda de t. Ahora vamos a ver qué es lo que multiplica a u' de t. U' de t será a por 2r, ¿vale? A por 2r más b, es decir, 2ar más b. Esto es lo que va a multiplicar a u' de t. Y finalmente vamos a ver qué es lo que multiplica a u de t, ¿vale? A u de t, que multiplica finalmente solamente sería, no solamente no, será a por r al cuadrado, ¿vale? Fijaos, esto es a por r al cuadrado más b por r más c. Esto es lo que multiplica a u de t, ¿vale? Estoy aquí mareando un poco porque hay muchos términos, ¿vale? Pero podéis comprobar que finalmente nos queda esto. Vale, entonces, vamos a ver qué conclusiones sacamos de aquí. Fijaos. R, ¿vale? R es un valor solución de esta ecuación característica, ¿vale? Por tanto, AR cuadrado más BR más C tiene que ser igual a 0.
Por tanto, aquí tenemos que esto ha de ser igual a cero, si R es solución de esa ecuación característica. Pero estamos en el caso de que tenemos una solución doble, por tanto tenemos que R es menos B partido 2A. Claro, en este caso, si R es igual a menos B partido 2A, pues aquí tenemos que 2AR es igual a menos B, o lo que es lo mismo que 2AR más B es igual a cero, ¿vale? Por tanto, este término de aquí también va a ser igual a cero. Por tanto, aquí al final, en definitiva, ¿qué es lo que nos sobrevive? Fijaos, tenemos aquí e elevado a RT, ¿vale? Multiplicado por A por U segunda de t, y eso ha de ser igual a cero, ¿vale? Y sabemos que la exponencial nunca se anula, ¿vale? Y sabemos también que A es distinto de cero para que la ecuación diferencial sea de segundo orden. Por tanto, de aquí necesariamente, llegamos a la conclusión de que la segunda derivada de la función u tiene que ser igual a cero, ¿vale? Por tanto, esta ecuación la podemos obtener directamente por integración súper básica. Si la segunda derivada de esta función vale cero, quiere decir que la primera derivada es una constante, ¿vale? La derivada de una constante, por ejemplo, le llamo b, ¿vale? La derivada de la derivada sería la segunda derivada. Si esto es constante, la segunda derivada es cero, ¿vale? Por tanto, eso se obtiene por integración. Entonces, si u' de t es igual a b, para obtener la función u de t, de nuevo volvemos a integrar, ¿vale? Si volvemos a integrar, pues la integral de b es b por t, ¿vale? Más otra nueva constante que nos va a aparecer, que va a ser, por ejemplo, a más b por t. Es decir, u de t es una función cuya segunda derivada es igual a cero. Y esa función obviamente tiene que ser polinómica, ¿vale? La primera derivada de esta función es b, aquí lo tenemos, y la segunda derivada, la derivada de una constante, pues sería cero. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos propuesta nuestra función u de t, ¿vale? Y recordad que habíamos propuesto como solución general para nuestra ecuación diferencial e elevado a rt por esa función u de t, y queríamos saber qué pinta tenía esa función u de t, y ya hemos visto que debe ser un polinomio, una función polinómica de primer grado. ¿Vale? Por tanto, teniendo esto claro, ahora nos vamos aquí, sustituimos. Hemos dicho que I de t es una función de este tipo, e elevado a rt por u de t, donde ya hemos demostrado que la función u de t tiene que ser un polinomio de primer grado, es decir, una función de este tipo. ¿Vale? Por tanto, o lo que es lo mismo, si aquí aplicamos distributiva, ¿qué tenemos? Pues a por elevado a rt, ¿vale? Más b por t por elevado a rt. Y de esta manera, mediante esta suma, fijaos que aquí ya tenemos dos soluciones que son linealmente independientes. Estas dos soluciones son linealmente independientes, por tanto, esa combinación lineal hace que esto al final sea, pues, la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, fijaos como al final la estructura es bastante parecida al caso de tener dos soluciones. Bueno, cuando tenía dos soluciones, aquí tenía dos valores de R. Como aquí tengo una única solución, que es doble, pues aquí estará el valor de R, ¿vale? Y luego aquí la variable, pues la tenemos aquí. Bueno, en definitiva, vamos a ver un ejemplo y resolvemos. Bien, tenemos esta ecuación diferencial y segunda más 6y' más 9i igual a 0. Entonces, en primer lugar, saco la ecuación característica, que será r cuadrado más 6r más 9 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado completa, pero además yo estoy viendo aquí que esto lo puedo expresar de la siguiente manera, como r más 3 al cuadrado igual a 0. ¿Vale? La factorización de este polinomio, por tanto, de aquí veo claramente que esta ecuación de segundo grado tiene una única solución, que es doble, que es r igual a menos 3. Por tanto, a partir de aquí ya podemos proponer la solución general de esa ecuación diferencial. Por tanto, ¿qué va a ser? Pues tenemos a por e elevado a r, donde r es menos 3, ¿vale? Por t, ¿vale? Más b por t por e elevado a r, que es menos 3, por t. Por tanto, aquí estaría la solución general de esta ecuación diferencial. Si el ejercicio nos diese condiciones iniciales sobre la función y la primera derivada en un punto concreto, pues entonces ya podríamos, como hemos hecho en el ejemplo de antes, tendríamos un problema de valor inicial y podríamos calcular el valor de las constantes a y b. Por tanto, ya tenemos descrito este segundo caso y vamos a por el tercero. Bien, el tercer caso, como decía, es que la ecuación característica no tenga soluciones reales, es decir, que tenga dos soluciones complejas conjugadas. Entonces, en este caso, sus soluciones R, expresadas en forma binómica, pues podría expresar de la siguiente manera: K más menos y omega. ¿Vale? De manera que pues dos soluciones linealmente independientes serían las siguientes: I sub 1, lo voy a llamar así, asterisco, de t, ¿vale? Recordad que la solución que admitía era de tipo exponencial, pues será e elevado a r, donde r en este caso para la primera solución va a ser k
más i omega, esto sería aquí multiplicado por t, esto sería una primera solución, y una segunda solución voy a llamar i sub 2 asterisco dt, que va a ser igual, pero para la otra solución compleja, es decir, e elevado a k menos i omega por t. De manera que, como digo, estas dos soluciones son linealmente independientes, pero el problema de estas soluciones es que son funciones complejas de variable real, es decir, la variable de entrada es real, t es una variable real, pero el resultado que te devuelven es complejo, ¿vale? Por tanto, estas dos soluciones linealmente independientes no me valen, entonces lo que voy a hacer va a ser combinarlas de alguna manera, buscar alguna combinación lineal de ellas, que también sea solución de la ecuación diferencial, pero que sean funciones reales de variable real, que son las que me interesan, ¿vale? Entonces vamos a ver de qué manera las combinamos. Entonces, por ejemplo, una combinación lineal que se me ocurre, bueno, se me ocurre, no sé que esto funciona, sería la siguiente. Si yo hago 1/2 por la primera solución que teníamos aquí, más 1/2 por la segunda solución, y sub 2, asterisco, vamos a ver qué tipo de función resulta, ¿vale? Entonces, esto, como digo, son dos soluciones linealmente independientes, pero toman valores complejos, entonces esta combinación lineal también será solución de la ecuación diferencial, y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Mirad, aquí tenemos 1/2 por la primera, ¿vale? La primera me la voy a expresar ya de la siguiente manera: e elevado a k por t por e elevado a i omega t, ¿vale? Ahora, más 1/2 por la segunda, que va a ser e elevado a k por t por e elevado a menos i omega t, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más cosas tenemos? Fijaos, vamos a aplicar aquí las fórmulas de Euler, ¿vale? Sabemos que e elevado a i omega t, ¿vale? Pues esto es coseno de omega t más i por el seno de omega t, ¿vale? Y e elevado a menos i omega t, esto sabemos que es, por la fórmula de Euler, como digo, esto es coseno de omega t menos i por el seno de omega t. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es lo que me queda aplicando esto? Pues tendría 1/2 por e elevado a k por t, por e elevado a i omega t, ¿vale? Que esto va a ser, abro paréntesis, coseno de omega t, ¿vale? Más i seno de omega t, ¿vale? ¿Qué más? Y ahora más 1/2 por e elevado a k por t, ¿vale? Por e elevado a menos i omega t, que, como hemos dicho, pues esto es, abro paréntesis, coseno de omega t menos i seno de omega t, ¿vale? Entonces, si aquí aplicamos propiedad distributiva, me queda lo siguiente. Bien, después de hacer distributiva, pues veo que la parte imaginaria se me va, ¿vale? Perfecto, porque una es positiva y otra es negativa, y tenemos 1/2 por la exponencial por el coseno más 1/2 por la exponencial por el coseno. Pues eso es la exponencial por el coseno, ¿vale? Es decir, en definitiva, tengo que I1 de t, combinando adecuadamente esas dos soluciones que eran complejas, las dos funciones que eran complejas, combinándolas adecuadamente, al final llego a lo siguiente: a e elevado a k por t por el coseno de omega t. Y lo bueno de esto es que la combinación lineal de esas dos soluciones que son linealmente independientes, ahora sí que es una función real, ¿vale? Esta ya no toma valores complejos, como sí que ocurría con estas, ¿vale? Por tanto, esto también va a ser solución, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo obtener otra que sea linealmente independiente, cómo las combinamos. Entonces la combinación que podemos hacer y que funciona es la siguiente: 1 partido 2 por I1 asterisco dt, ¿vale? Menos 1 partido 2i por i sub 2 asterisco dt, ¿vale? Os dejo ya que lo hagáis, porque si no esto ya se me eterniza, sería muy largo, ¿vale? Pero si hacéis esto aplicando lo mismo, sustituyendo, aplicando las fórmulas de Euler y haciendo distributiva, agrupando y demás, al final se llega a lo siguiente: e elevado a k por t por el seno de omega t, ¿vale? Que de nuevo es una función real de variable real. Esta función ya toma valores reales. Y aquí tenemos de nuevo otras dos soluciones que son linealmente independientes, dos soluciones que son linealmente independientes. Por tanto, la solución general de la ecuación, diferencial, la puedo expresar como una combinación lineal de estas dos soluciones que son linealmente independientes. Por tanto, I de t la puedo expresar de la siguiente manera, como a elevado a k por t por el coseno de omega t,
¿vale? Más b por elevado a k por t por el seno de omega t, ¿vale? Y no perdamos de vista al final qué tenemos aquí, ¿vale? Fijaos que aquí, a la hora de dar la solución, pues todavía sabemos que sigue esta estructura, pues aquí los parámetros que tengo, bueno, tengo t que es la variable y aquí tengo k, tengo omega. ¿Y quién es k y quién es omega? No perdamos de vista que k va a ser la parte real de, la parte real de esa solución compleja, y omega va a ser la parte imaginaria, ¿vale? Así que vamos a ver ahora con un ejemplo concreto y resolvemos. Bien, pues nada, tenemos esta ecuación diferencial que vamos a resolver. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es resolver la ecuación característica, ¿vale? La ecuación característica que es r al cuadrado más 4r más 13 igual a 0, ¿vale? Porque de la ecuación característica ya sabemos en cuál de los tres casos vamos a estar, ¿vale? Por tanto, tengo una ecuación completa, resuelvo r es igual a menos b, que es menos 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 1 por 13, 4 por 13, que son 52, partido 2 por a 2 por 1, 2. Entonces me queda aquí menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 52, esto es menos 36, ¿vale? Y aquí partido 2. Es decir, me queda aquí menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 36, pues esto es 6 por i, ¿vale? 6 por i, de aquí partido por 2, ¿vale? Por tanto, de aquí ya sacamos las dos soluciones. Bueno, a ver, antes de eso, aquí puedo dividir todo entre 2, entonces me queda menos 4 entre 2 es menos 2, más menos 6 entre 2, 3, 3i, ¿vale? Por tanto, tenemos que r, pues, menos 2 más menos 3i. Entonces, esto de aquí, este menos 2 es lo que hemos llamado aquí k, que es la parte real, y este 3 que tenemos aquí, esto sería la omega, ¿vale? Que es lo que multiplica la unidad imaginaria. Por tanto, ¿cuál será la solución de esta ecuación diferencial, la solución general? Pues va a ser a, ¿vale? Por e elevado a k, ¿vale? K en este caso es menos 2 por t, por el coseno de omega, omega en este caso es 3, por t, ¿vale? Y luego más b, ¿vale? Por e elevado a k, en este caso pues menos 2, por t y por el seno de omega t, es decir, por el seno de 3t, ¿vale? Por tanto, de esta manera ya tendríamos resuelta esta ecuación, y si de nuevo me dieran condiciones sobre la función y su derivada en un punto concreto, tendríamos un problema de valor inicial y resolviendo ese sistema, imponiendo las condiciones, podríamos calcular las constantes a y b y de esa manera pues ya lo tendríamos. No lo he dicho al principio del vídeo, pero las ecuaciones diferenciales de este tipo de segundo orden son ecuaciones que aparecen muchísimo en el campo de la física, ¿vale? En el campo de la física, para describir el movimiento de una masa que cuelga de un muelle y demás, es un movimiento de tipo armónico, armónico simple y demás, eso se puede describir con una ecuación diferencial de este tipo. También algunos fenómenos que ocurren en circuitos de corriente alterna, eso se estudia en ingeniería eléctrica, en telecomunicaciones. Es decir, aparecen muchísimo este tipo de ecuaciones diferenciales. Por tanto, un aspirante a ingeniero, a físico, a matemático, tiene que saber resolverlas perfectamente. Y como veis, aquí no nos hemos quedado simplemente con la receta de decir, dada la ecuación característica, esto se resuelve. En este caso se hace esto, en este caso se hace el otro, en este caso se hace el otro. Que sí, que en definitiva se hace eso, pero aquí hemos ido un poco más allá entendiendo y justificando el porqué de todas esas soluciones.